Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Vamos a analizar algunas de esas cuestiones claves y algunas de esas previsiones económicas que acaban de llegar y que conocíamos en el día de ayer por parte de Funcast. Nos acompaña a esta hora Raimon Torres, director de coyuntura de Funcast. Raimon, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. En un momento querría adentrarnos en esas previsiones que desde la Fundación han lanzado para la economía española, mejorando 2021 y bueno, con una pequeña merma para 2022. Pero antes querría, si le parece, pedirle su valoración acerca del que ha sido sin duda el dato más esperado del mercado, ese dato de inflación en Estados Unidos que sorprendía con máximos que se remontan al año 2008, cuando apenas quedan 20 minutos para conocer el IPC de España. ¿Qué cree? ¿Cómo hay que interpretar este dato de IPC? Yo creo que hay dos elementos importantes. El primero es que la presión de los costes de producción sigue al alza. Bueno, los semiconductores, el encarecimiento de los metales, de todo tipo de recursos naturales, está produciendo un incremento, una presión inflacionista tanto en Estados Unidos como en el resto de países, desde luego desarrollados y también más allá de los emergentes. Bueno, esto se ve pues, efectivamente en el incremento del 5,4% del IPC total, pero también otro mensaje muy importante en el caso de Estados Unidos que todavía no se percibe en Europa, en este caso, es que la propia inflación subyacente, es decir, el núcleo central de precios también se incrementa con intensidad. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de un 4,5% de incremento de precios, descontando el efecto de productos energéticos y demás insumos importados. Y por tanto, estamos ya ante un proceso, un riesgo, digamos, de cronificación de las expectativas de inflación, ¿no? Del 4,5%. Yo creo que aquí la clave está en cuánto tiempo va a durar ese encarecimiento de costes de producción. Bueno, si es algo transitorio, como por ahora esperan la mayoría de analistas, bueno, pues en ese caso probablemente el IPC poco a poco disminuirá, entonces también facilitará la disminución de la inflación subyacente. Sin embargo, si esa presión se mantiene, pues yo creo que podemos pasar a un régimen de inflación, lo que se llama la reflación, muy distinto en el caso de Estados Unidos y tal vez también en Europa. Estaba señalando entre las palabras con las que valoraba este dato la cronificación en ese encarecimiento de precios, pese al debate existente. Esta tarde hablará Jerome Powell, escucharemos lo que tenga que decir, que esa cronificación matizará el discurso o van a seguir manteniendo firme su tesis. Yo creo que de momento van a mantener básicamente los dispositivos existentes. Ya han anunciado algún ajuste de tipo de interés probablemente en 2023, con 2 aumentos posibles de los tipos de intervención de la Reserva Federal. Yo creo que la clave está en la compra de deuda pública, y esto es así tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa también hemos revisado los objetivos de inflación, se han flexibilizado desde la semana pasada, ¿no? Pero yo creo que la clave está en el programa de compra de deuda pública. Yo creo que esto sí que puede cambiar significativamente en las expectativas en los mercados. Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos veremos si la Reserva Federal continúa con su programa de compra de deuda pública o bien si lo modifica drásticamente, dando una indicación a la política fiscal de que, bueno, probablemente, bueno, pues, tendría que mostrarse también flexible si las presiones inflacionistas se mantienen en el tiempo. Raimon, entre los asuntos también de las últimas horas, por fin recibíamos ese visto nuevo, esa aprobación de la Unión Europea al plan de recuperación de España y de otros países, de 11 países más europeos, que supone el desembolso inminente, aunque lo estamos esperando hace un tiempo, de esos primeros 9.000 millones en los que España va a recibir ese apoyo comunitario para tratar de desatascar la situación y realmente ya poder ejecutar o comenzar a practicar esa transformación de la economía española, y eso que está llegando cuando ya están anticipando que el BCE hacia ya septiembre tendría que hablar de retirada de estímulos, pero bueno, llega por fin esta noticia. Es una buena noticia, bueno, es un apoyo evidente, ¿no? por parte de Bruselas y del Consejo Europeo con respecto al plan de recuperación español y otros 11 planes nacionales de recuperación, pero yo creo que la clave a partir de ahora está en, bueno, pues si se producen
las inversiones, priorizando las más importantes en el momento actual, en el momento coyuntural actual, por una parte, y por otra parte la cuestión de las reformas, ¿no? En cuanto a las inversiones, yo creo, teniendo en cuenta que ya se está produciendo una recuperación de manera, yo diría, casi espontánea por el desembalse de la demanda que se había acumulado cautiva durante la crisis, y por otra parte el retorno gradual y volátil, pero bueno, el retorno del turismo, pues yo creo que es importante de alguna manera priorizar las inversiones más transformadoras y no priorizar las inversiones que tienen que ver con la recuperación, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, porque la construcción ya está tirando de la economía de manera espontánea por el efecto demanda embalsada. Eso por el lado de las inversiones, y por supuesto queda por definir todo el proceso de asignación de recursos entre diferentes inversiones, es decir, si se va a tratar de subastas, de PERTEs, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso, hay algunos PERTEs que están ya en el proceso y alguno que tiene que ver con el coche eléctrico que se está decidiendo ya. Entonces una muy buena noticia también, pero bueno, el grueso de inversiones y privilegiando a ser posible las transformadoras, se tiene que decidir el mecanismo de asignación de esos recursos. Y por el lado de las reformas, evidentemente, pues acometer aquellas que son prioritarias. Bueno, hay como más de 100 que están previstas en el plan de recuperación, es importante seguir esa hoja de ruta y, bueno, insistiendo en aquellas que son prioritarias, teniendo en cuenta que sabemos por la experiencia histórica, yo diría internacional, que, bueno, es muy difícil hacer todo lo que necesita una economía. Hay que proceder de forma gradual, pero siempre en la buena dirección y sin esperar, porque todavía tenemos aproximadamente un año y medio de una situación privilegiada con a la vez fondos europeos, reglas fiscales en entredicho y un apoyo del Banco Central Europeo al menos hasta marzo del año que viene. No olvidemos que el Banco Central Europeo ha comprado aproximadamente el 86% de la deuda pública emitida desde el inicio de la crisis. Raimon, ya pasando a ese informe que presentaban en el día de ayer desde la Fundación, han subido al 6,3%, en 3 décimas, esa previsión del PIB para España en 2021, pero se rebaja al 5,8% en 4 décimas la previsión para 2022, en medio de grandes desafíos que apuntan, como es la inflación o la variante Delta del virus. ¿Cuáles diría que son las principales claves y, bueno, cómo explican este cambio en la perspectiva? Bueno, sí, el cambio en la pauta de las previsiones refleja esencialmente el efecto demanda embalsada que mencionaba antes, es decir, se está desembalsando ese consumo cautivo durante la crisis y ese gasto cautivo durante la crisis de manera más intensa y más rápida de lo que habíamos anticipado. Y esto pasa en España como en otros países, también en Estados Unidos, por eso ha sorprendido y sorprende esa presión, digamos, de la demanda en Estados Unidos, ese crecimiento también que se revisa al alza a corto plazo, pero evidentemente si se desembalsa con más celeridad este año, eso significa que hay menos demanda embalsada en 2022 y por eso se recorta la previsión de crecimiento para 2022. Esto es el grueso, digamos, de la revisión, se debe al efecto de demanda embalsada. Pero efectivamente, aparte de ese efecto, también hay, digamos, otras variables que intervienen. En primer lugar, el turismo que se esperaba con más, digamos, antelación y con, digamos, con una mejora más rápida de lo que se está produciendo en este momento por causa de la variante Delta, fundamentalmente, y en general creo que estamos en un entorno todavía de gran volatilidad, muy marcado por la evolución de la pandemia, de los contagios y el ritmo de vacunación, que es muy bueno en el caso de España, pero bueno, que es desigual a nivel internacional y nosotros dependemos mucho de otros países para ese sector, ¿no? Y por otra parte, pues por supuesto la inflación, ¿no? Porque claro, la inflación de alguna manera resta poder adquisitivo a los consumidores y resta fuelle al efecto demanda embalsada. Entonces, estos son dos variables que van en sentido inverso, que van en el sentido, digamos, de una contención de la recuperación, si bien esta está claramente en marcha ya. Raimon, las perspectivas para el turismo caen, se reducen por esas incertidumbres sobre el coronavirus, pero está claro
que el sector turístico español, no sé si podría permitirse, si tendría capacidad de reacción o margen de actuación si sufre un gran varapalo este verano. No sé cómo ve la situación. Bueno, en fin, yo creo que no va a sufrir un gran varapalo en el sentido de que, bueno, tendremos al menos el verano que tuvimos el año pasado, un poco mejor que el del año pasado. Nuestra estimación es que estaríamos en torno al 40% de un verano normal este año y llegaríamos al 50% en el cuarto trimestre. Entonces, bueno, hay una mejora de las perspectivas, pero efectivamente hay sectores, hay zonas, ¿no? Bueno, que van a sufrir todavía el impacto de la pandemia y por tanto pues hay establecimientos, hay hoteles por ejemplo que no van a abrir o van a funcionar a medio gas solamente y todo el sector va a funcionar a medio gas en algunas zonas, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante desplegar con urgencia, yo diría, las ayudas directas que están previstas desde el mes de marzo, esos 7.000 millones de euros que todavía pues, no se, digamos, no se han puesto en marcha. Hay todo tipo de convocatorias que se tienen que realizar. En fin, esto requiere agilizar para evitar que ese choque, ese golpe se convierta en un golpe permanente y que cierren establecimientos definitivamente, que quiebren empresas y que de alguna manera esto merme la capacidad productiva de un sector que es vital y seguirá siéndolo para nuestra economía. Pues muchísimas gracias, Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas. Un placer tenerle esta mañana aquí y habernos presentado este informe. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.